Buenos días de nuevo, alumnos, alumnas. Nos toca hacer la clase 18 para terminar con el tema de trabajo y energía, que es lo que se trabaja en la práctica número 7. Esto nos llevó 4 clases, 15, 16, 17 y 18. Ustedes verán, ahora que están todas juntas, que la 15 y la 17 estuvieron dedicadas a construir conceptos como trabajo de una fuerza y energía potencial asociada a fuerzas conservativas. La 15 y la 17. Tienen la parte pesada, déjenme decir, de trabajar con integrales, aprender a hacerlas, sobre todo tomarle la mano a lo que significan y eventualmente usarlas en cuentas. En cambio, la clase 16, que tenía el teorema de trabajo y energía cinética, y la clase 18 que hacemos ahora, contienen relaciones entre esos conceptos. Y son de alguna manera dos clases más cortitas y las que van más directo a la práctica. Por supuesto necesitamos conocer los conceptos, pero en el momento de hacer los problemas nos vamos a basar más bien en las relaciones. Entonces, esta clase 18 completa mucho de lo que les hace falta todavía para hacer la práctica 7. Empezamos definiendo la energía mecánica de una partícula. Como en cualquier problema que venimos trabajando, hablamos de una partícula con cierta masa que se mueve en alguna región del espacio bajo la acción o bajo la influencia de fuerzas. De esas fuerzas, algunas pueden ser conservativas. Y si son conservativas, tienen asociadas una energía potencial. Bueno, la energía mecánica de una partícula es la suma de su energía cinética y las distintas formas de energía potencial. Aquí en el recuadro, la energía mecánica está armada como la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más las distintas fórmulas que correspondan a haber calculado las distintas energías potenciales, U sub C las llamo, correspondientes a distintas fuerzas conservativas, U sub C. Estoy usando acá la C de conservativa como truco, como un índice de suma, diciendo puede haber distintas fuerzas conservativas, como ser la gravitatoria, la elástica y alguna otra. Entonces, es una suma de cosas que ya definimos antes. Vamos derecho a un ejemplo, cortito. En el dibujo, si tenemos una masa, un bloquecito, colgado de un resorte, suspendido del techo en un punto fijo, cuando la partícula está en una posición que deforma el resorte, actúa la fuerza conservativa elástica y tenemos energía potencial, un medio de K por la deformación al cuadrado. La deformación es la distancia entre la longitud natural del resorte, donde pusimos un eje altura 0, y la posición de la partícula. En este caso, H, negativo, no importa, un medio de K por H cuadrado es la energía potencial elástica. También está la fuerza conservativa peso actuando. De hecho, acá al costado tengo el dibujo de las dos fuerzas, y son las dos conservativas, la elástica y el peso. Asociada a la fuerza conservativa peso está la energía potencial gravitatoria, que tenía fórmula masa por graduada por altura respecto de una altura que llamemos 0. Así que es masa por graduada por altura. Y si la partícula tiene cierta velocidad, energía cinética. Un medio de masa por velocidad al cuadrado, entonces más un medio de K por H cuadrado, donde H es la deformación del resorte, más M por G por H, donde H es la altura de la partícula. En este problema vertical, lo mismo que se corre la partícula deformando el resorte, es lo que se corre para hablar de energía potencial gravitatoria. Bien, con esta idea de que la energía mecánica es simplemente la suma de cosas que ya conocemos, vamos al trabajo, al teorema, el tema central de la clase, el teorema del trabajo y la energía mecánica. La situación es bien general. Trabajamos en un sistema inercial donde van las leyes de Newton. Tenemos una partícula que se mueve sometida a ciertas fuerzas. Algunas son conservativas, otras no. Las fuerzas conservativas acá las estoy anotando F sub C, donde C puede significar elástica, gravitatoria o alguna otra. Y las otras fuerzas, que no declaramos conservativas, simplemente las llamamos no conservativas. Son todas las demás. Y las anotamos acá
para manejarnos con un índice J. Las F sub J son las demás fuerzas. Y le puse entre paréntesis NS para recordar que son no conservativas. Entonces, todas las fuerzas que actúan son las FC y las FJ. Y ahora rebobinamos hasta la clase 16, donde hicimos el teorema de trabajo y energía cinética. Lo que decía ese teorema es que, vistas de un sistema inercial, cuando la partícula recorre una trayectoria, la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan es igual a la variación de energía cinética. Acá tenemos anotado la suma de todos los trabajos de las fuerzas que actúan. Agrupado lo hicimos, las no conservativas por un lado y las conservativas por otro, pero son todas las fuerzas. Eso es igual a la variación de energía cinética, donde si la trayectoria es C, la energía cinética es, la variación de energía cinética es la resta de energía cinética al final de la trayectoria y al principio de la trayectoria. Leyendo por acá le hemos puesto A al punto inicial, B al punto final. Para las fuerzas no conservativas es importante decir de qué fuerza hablamos y qué trayectoria sigue la partícula. En cambio, para las conservativas no es tan importante decir la trayectoria, sino que basta con decir dónde empieza y dónde termina. Dónde termina, por propiedad de las fuerzas conservativas. Por eso lo anoté distinto. Bien, entonces, esto es cierto, venía directamente de hacer la integral sobre un camino de la segunda ley de Newton en la clase 16. Si no lo tienen fresco, es hora de repasarlo. Ahora, como pudimos separar las fuerzas conservativas aquí y las no conservativas, vamos a trabajar con las propiedades de las conservativas. Y en la clase 17 vimos que el trabajo de una fuerza conservativa para llevar la partícula de un punto hasta otro, aquí de nuevo, es igual a menos la variación de la energía cinética. El trabajo de la fuerza conservativa para llevar partículas de un punto hasta otro es igual a menos la variación de la energía potencial asociada a esa fuerza. Estaba notando acá que primero puse trabajo de la fuerza FC y después puse trabajo sub C. Me refiero a lo mismo. Entonces, estos términos que están en la suma del teorema de trabajo de energía cinética se pueden reemplazar cada uno por menos una variación de energía potencial. Aquí está reemplazado. Y este término con signo menos se puede pasar sumando a la derecha. Dejamos a la izquierda solamente el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y a la derecha nos quedó la variación de energía cinética más la variación de energías potenciales. Este es un punto clave donde se entiende por qué en la definición de energía potencial venimos arrastrando un signo menos. Porque era para pasarlo al otro lado y que aparezca con signo más. Entonces, aquí está. ¿Cuánto aumentó la energía cinética al ir desde A hasta B? Y cuánto aumentaron las energías potenciales al ir desde A hasta B. Más desarrollado, tenemos la energía cinética final en B y las energías potenciales finales en B en este paréntesis. Menos, porque son variaciones, la energía cinética en A y las energías potenciales en A, en este segundo paréntesis. Y hacia armado, cada paréntesis reconocen qué es lo que definimos recién como energía mecánica. Energía mecánica al final del recorrido menos energía mecánica al principio del recorrido. Entonces, por más palabras que usamos, lo único que hicimos acá es recordar el teorema de trabajo de todas las fuerzas y energía cinética, pescar que las fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas se puede escribir de otra manera y se puede pasar a la derecha. El trabajo de las fuerzas conservativas no está más en el lado izquierdo porque lo pasamos a la derecha y lo reescribimos en forma de energías potenciales, acá y acá. Recuadrado, el teorema general de trabajo y energía mecánica dice que cuando estudiamos una partícula, siempre vista de un sistema inercial, que recorre una trayectoria C desde un punto A hasta un punto B en presencia de distintas fuerzas, entonces la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, igual a cuánto cambió la energía mecánica, igual a la resta de lo que vale la energía mecánica al final del recorrido menos lo que valía al principio del recorrido. Y en la energía mecánica, lo pongo acá de vuelta en el recuadro, pero ya estaba definido arriba, tenemos la energía cinética y la suma de todas las formas de energía potencial presentes por las fuerzas conservativas que haya presentes. Entonces,
Con esto recuadrado, un ejemplo. En este ejemplo tenemos un bloque para estudiar que se va a mover sobre un plano inclinado, un ángulo θ. El plano inclinado tiene roce y entonces se le da una velocidad inicial al bloque y se deja que suba hasta que se frene. La situación inicial, principio de trayectoria, es el bloque acá abajo en el punto A con velocidad v sub a. La situación final, al final de la trayectoria, es este punto B con el bloque a cierta altura, que es hasta donde llegó, y con una velocidad final 0 porque se detuvo. Durante esta trayectoria, como en cualquier trayectoria, vale el teorema recuadrado acá arriba. Entonces, para usarlo necesitamos reconocer las fuerzas no conservativas y las fuerzas conservativas para escribir las energías potenciales. O sea, todas las fuerzas. Se hace un diagrama de cuerpo libre, acá lo puse encima del dibujo, se ponen todas las fuerzas como están acostumbrados a trabajar en dinámica. En este caso tenemos el peso, que es la fuerza que hace la tierra sobre el bloque, la normal y la fuerza de roce, que son las dos componentes de la fuerza que hace el piso sobre el bloque. Y no nos interesan tanto las fuerzas, sino los trabajos que hacen. Y nos interesa separar las conservativas de las no conservativas. Bueno, el peso es conservativo. Tiene asociada una energía potencial gravitatoria que es m por g por h. Esa va a pasar al lado derecho de nuestra ecuación. La normal no la clasifico, no hace falta, porque es perpendicular al desplazamiento. Y si es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. Como interesa sumar trabajos, la normal no aporta. Y la fuerza de roce no es conservativa, así que queda al lado de las no conservativas. Entonces, la suma de trabajo de fuerzas no conservativas va a tener solamente el trabajo de la fuerza de roce. Y la energía mecánica va a tener la cinética más m por g por h, energía potencial gravitatoria. Eso escribimos acá entonces, suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, trabajo de la fuerza de roce, único término. No es una suma porque es un único término. Igual a, aquí viene, variación de la energía mecánica. Energía mecánica en el punto B menos energía mecánica en el punto A. Ahora les detallo que el trabajo de la fuerza de roce, como es una fuerza que forma un ángulo de 180 grados con la acción de desplazamiento, y es constante, vale menos, que es el coseno de 180 grados, por el módulo de la fuerza por la distancia recorrida. Y la distancia es la distancia en el segmento de recorrido. O sea, va a haber que hacer un poco de trigonometría para relacionar la distancia como hipotenusa con la altura como cateto opuesto y el ángulo del plano. H sub b es d por seno de θ. Bien. Y por otro lado, la fuerza de roce vale mu por la normal. Mu cinético por la normal. Y la normal la rescatamos del problema de dinámica. Si pensamos en un eje perpendicular al plano, tenemos que la normal con signo más y la componente del peso, P, coseno de θ con signo menos, suman 0 porque la partícula no está acelerada en la dirección normal. Entonces lo estamos usando para escribir completo el trabajo de la fuerza de roce. Módulo de la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180 grados con todo reemplazado. Bien, el teorema dice entonces que el trabajo de la fuerza de roce escrito acá es igual a la variación de energía mecánica. Y con los datos que tenemos, la energía mecánica al final, cinética no tiene porque la velocidad es 0. Potencial gravitatoria sí tiene porque hay altura. Al principio, energía cinética sí hay porque hay velocidad. Y energía potencial gravitatoria no hay porque no hay altura. Y eso es porque hemos elegido el 0 de altura donde estaba el bloque al principio. Entonces, reemplazando eso, nos quedan todos los términos no nulos, una igualdad entre un trabajo y variación de energía mecánica, pero quedan algunos términos porque otros eran 0. De acá se puede despejar, bueno, poniendo la relación trigonométrica entre la altura y la distancia recorrida, que la distancia recorrida es, bueno, tal expresión. Fíjense si no me equivoqué por las dudas. Pero la idea es, con una sola igualdad entre trabajo de la fuerza de roce y variación de la energía mecánica, con los datos que teníamos, podemos despejar la distancia recorrida en un renglón. Si quisieran hacerlo con las técnicas de dinámica y cinemática, tendrían que calcular con la fuerza la aceleración, con la aceleración la cinemática y el tiempo que tarda en detenerse, y con el tiempo calcular la distancia. Está claro que este procedimiento de trabajo de energía es mucho más económico, pero por otro lado no nos da toda la información que queremos.
Algunas cosas se pueden despejar de acá y otras, en particular todo lo que tenga que ver con valor de tiempo, que acá no están, otras habrá que hacerlas como antes con las técnicas de dinámica. Y bueno, para terminar el análisis de este ejemplo, el trabajo de la fuerza de roce es negativo y eso significa que esta resta de energías es negativa, o sea que la energía final es menor que la energía inicial. Cuando el trabajo de una fuerza es negativo, se dice que disipa energía, aporta a que la energía final sea menor que la inicial. Entonces, a pesar del título de la clase, todavía no estamos hablando de conservación de la energía mecánica, porque en este ejemplo la energía mecánica es distinta. Al final es menos que al principio. Bien.